Sí se ve, doctor. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una clase que es muy importante, que es la insuficiencia respiratoria. Es un término que se utiliza solamente cuando tenemos gases arteriales. Entonces, si vemos en emergencia un paciente que está agitado, desesperado por aire, que está utilizando músculos accesorios, que está desesperado, aún así no podemos decir que está en insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque necesitamos un examen que se llama gases arteriales. Por eso es que aquí en la diapositiva les estoy poniendo los valores que necesitan de gases arteriales para decir insuficiencia respiratoria. Entonces, la presión de oxígeno arterial tendría que estar en menos de 60 milímetros de mercurio o la presión de CO2 mayor de 50 para decir que está el paciente en insuficiencia respiratoria. Entonces vamos a hablar sobre un poco de definición, la curva de disociación, qué son los gases, cómo se toman los gases arteriales y cuáles son los mecanismos de insuficiencia respiratoria. Clásicamente ven ustedes ahí un reporte, ¿no? Un artículo científico donde se ve cuando se describió por primera vez la insuficiencia respiratoria. Es un paciente que tenía distrés respiratorio agudo, ¿no? Y justamente ahí se vio que la definición tiene que ver con el intercambio gaseoso y que la presión arterial de oxígeno debería estar menos de 60 o la presión de CO2 más de 50 para decir, catalogarlo como insuficiencia respiratoria. Solamente para que vean ustedes, recuerden la curva de disociación, ¿no? Esta curva lo que trata de ver es cuánta afinidad tiene la hemoglobina por el oxígeno, porque ustedes saben que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno a los tejidos. Entonces, si la hemoglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno, no la suelta el tejido, ¿no? Y es cuando se va la curva hacia este lado. Y más bien cuando la hemoglobina tiene menos afinidad, tiene mayor posibilidad de entregar el oxígeno al tejido. Y ocurre cuando el paciente está en acidosis metabólica o cuando está con hipertermia o cuando hay el aumento del 2,3-difluoroglicerato, ¿no? Entonces eso permite que la hemoglobina pueda entregar el oxígeno. Entonces cuando la hemoglobina entrega el oxígeno se convierte en desoxihemoglobina o hemoglobina reducida. ¿Cómo se toman los gases arteriales? Generalmente se toma de la arteria radial, pero se puede tomar de cualquier arteria. ¿Ya? Entonces, cuando se toma de la arteria radial, uno tiene que hacer esta maniobra, que es la de encontrar pulso tanto radial como el cubital. ¿Por qué es necesario? Porque uno puede dañar la arteria radial y si no tiene la arteria cubital va a tener problemas para irrigar la mano. Una vez que yo sé que tiene esas dos pulsos, palpo bien el pulso radial, limpio, desinfecto y entonces meto una aguja y voy a sacar sangre. Entonces, ¿cómo sé yo que es una sangre arterial? Porque es roja, rutilante y porque sale como pulso, ¿no? Luego esta sangre se lleva a analizar y tengo que pues ocluir esta punción porque si no se forma un gran hematoma, ¿no? Para interpretar los gases arteriales es importante que ustedes sepan de que a más hidrogeniones el pH va a ir hacia la acidez, ¿no? Y mientras menos hidrogeniones el pH va a ir a lo alcalino. Entonces es importante que sepan ustedes también que el pH es inversamente proporcional, pues entonces a la cantidad de hidrogeniones. Esos son los valores normales de un gases arteriales, ¿ya? El pH 7,35. Ustedes pueden aprenderse 7,4 más menos 5, ¿no? O 0,5. El PCO2 generalmente es 40, también 40 más menos 5. El bicarbonato es 24 más menos 2 y la presión arterial de oxígeno siempre es más de 80. Mm. Entonces, cuando el pH es bajo,
menos de 7,35 hablamos de acidosis. Cuando el pH es más de 7,45 hablamos de alcalosis, ¿no? Y dentro de los componentes de la sangre que conforman el buffer, tenemos a la presión de CO2. La presión de CO2 se toma como si fuese algo ácido, ¿ya? Entonces, si yo tengo más presión de CO2, mi pH es más ácido también. En cambio, el bicarbonato no, lo tomo como si fuese algo más básico, ¿no? Más base. Entonces, a más bicarbonato, más alcalino tengo la sangre. Ok. Y tenemos este sistema de tampón donde los iones hidrogeniones se van a combinar con la enzima anhidrasa carbónica y van a formar el agua y el CO2 que yo puedo eliminar. Entonces, un paciente, por ejemplo, que tenga una acidosis metabólica porque tiene insuficiencia renal, supongamos, ¿ya? Entonces tiene bastante ácido. Entonces hace esta conversión y entonces comienza a respirar más frecuentemente para botar su CO2. ¿Por qué? Porque esa es la forma de compensarlo. Entonces ya habíamos mencionado que un pH menos de 7,35 significa ácido y un pH más de 7,45 significa alcalino, ¿no? Y esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde dice, muy importante, donde dice que el pH está casi inversamente proporcional a lo que es el PCO2. Quiere decir de que supongamos que yo tengo un pH bien bajo, entonces voy a aumentar mi PCO2, voy a aumentar mi ventilación para sacar mi PCO2, ¿no? Eso es lo que más o menos quiere decir. Entonces, también podríamos decir que el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al CO2, como dice acá en este resumen, ¿no? Entonces, si yo tengo aumento de pH, probablemente como es directamente proporcional al bicarbonato, entonces el bicarbonato también va a aumentar. Pero como el pH es inversamente proporcional al CO2, entonces si baja mi pH, aumenta mi CO2 y viceversa, ¿no? Entonces acá vamos a ver acidosis metabólica. En acidosis metabólica, ¿cómo creen ustedes que está el pH? A ver, ¿alguien me puede decir? Chicos, ¿alguien me puede decir cómo está el pH en acidosis metabólica? Si no me contestan, no sigo. Estaría disminuido, doctora. Tiene que estar disminuido, claro. Entonces, en una acidosis metabólica voy a tener yo mi pH disminuido. ¿Cómo estará el CO2? Disminuido. Tiene que estar disminuido, ¿no es cierto? Como forma de compensación. Pero sí, sí creo. Ya. Entonces, en acidosis metabólica también mi bicarbonato está disminuido, ¿no es cierto? Porque yo tengo que tener menos base para que continúe mi acidosis metabólica. Y habíamos dicho que el PCO2 era inversamente proporcional o directamente proporcional al pH. Inversamente, Exactamente. Entonces, ¿qué tendría que estar? elevado, Así es. Oh, después sale. En alcalosis metabólica, el pH está elevado. ¿Cómo estará el bicarbonato? Alcalosis metabólica. Bicarbonato elevado, elevado. Muy bien. Ya. En acidosis respiratoria. Estamos hablando de acidosis respiratoria.
Quien se comporta como ácido es el PCO2, ¿ya? En acidosis respiratoria. Entonces, el pH en acidosis respiratoria, el pH está bajo porque está ácido. El PCO2 que se comporta como ácido, ¿cómo estará? Aumentado. Exacto. En la alcalosis respiratoria, el pH, ¿cómo estaría? Alcalosis respiratoria, ¿cómo estaría el pH? Aumentado, doctora. Aumentado. ¿Y cómo estaría el PCO2 si el PCO2 es ácido? Disminuido. Exacto. Entonces, lo que ustedes pueden comprobar acá es lo que estábamos diciendo de esa ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde el pH es directamente proporcional al bicarbonato, pero el pH es inversamente proporcional al PCO2. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos nuevamente los valores normales. No se olviden, pH 7,30 más menos 0,5, PCO2 40 más menos 0, más menos 5, bicarbonato 24 más menos 2. ¿Ya? Sin embargo, estos valores no son estables, ¿no? Estos valores pueden variar y especialmente varían de acuerdo a la altitud, ¿no? Entonces, nuestras personas, por ejemplo, que viven en Cerro de Pasco, que viven en Puno, probablemente su cantidad de PO2, de arterial de oxígeno, está disminuido. Si nosotros a nivel del mar tenemos un PO2 más de 80, a nivel de la altura, esto disminuye, ¿no? No quiere decir que está disminuido en ellos, sino que esto es, para ellos es normal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cuando veamos o cuando ustedes vayan a hacer serum en algún departamento que tenga esta altura, y que justamente una de las enfermedades que da muy frecuentemente a los turistas, que es mal de altura, que ustedes tomen en cuenta estos datos para saber si es normal o no es normal su presión de arterial de oxígeno, ¿no? Igual que también si uno es varón o mujer, también puede variar en cierta manera la cantidad de estándares, ¿no? Tanto de la presión de oxígeno, de CO2, etcétera. Muy bien. Ya. Entonces, habíamos dicho como ejemplo una acidosis metabólica, el pH está disminuido y su bicarbonato está también disminuido, porque el pH habíamos dicho que era directamente proporcional al bicarbonato disminuido, ¿no? Y al contrario, en la acidosis respiratoria el pH es inversamente proporcional al CO2. Entonces, si yo tengo acidosis respiratoria con pH disminuido, el CO2 tiene que estar aumentado. Am, Siempre vamos a tener un trastorno primario y un trastorno secundario o compensatorio, ¿ya? Supongamos que tengo una acidosis metabólica, un paciente que tiene una cetoacidosis diabética y entonces su pH está disminuido y su bicarbonato también está disminuido. Entonces, en forma compensatoria, este ácido lo tiene que eliminar y la forma más rápida de eliminarlo es por la ventilación. Entonces lo que hace es ventilar rápidamente para botar su CO2, ¿no? Eso se llama esa respiración de Kussmaul. Muy bien. Entonces, cuando vemos un trastorno primario, por ejemplo, una alcalosis respiratoria, también vamos a ver el trastorno que esté compensado, ¿no? Si es una alcalosis respiratoria, generalmente la compensación es lo opuesto, una acidosis metabólica. Es necesario que ustedes sepan las fases de la respiración, ¿no? Primero, esto es en gráfica, la parte de la vía aérea, los bronquios. Esto está graficado como si fuese el alveolo. Esto que está alrededor es el intersticio y esto vendría a ser el capilar pulmonar, ¿no? La arteria pulmonar y la vena pulmonar. Entonces, cuando utilizamos cualquier mecanismo para meter el aire, eso se llama ventilación.
Entonces, ¿qué cosa necesito yo para ventilar? Necesito bien mi aparato, mi sistema nervioso, mi sistema muscular, mi sistema óseo, mi vía aérea, etcétera, etcétera. Todo eso para que pueda tener toda la posibilidad de que ingrese el aire hacia el alveolo. Eso se llama ventilación. ¿Ya? Difusión, ¿qué se llama? Se llama difusión cuando hay un intercambio de gases. El oxígeno que ha ingresado por acá va a pasar al vaso sanguíneo y el CO2 que está en el vaso sanguíneo va a pasar al alveolo. A eso se llama difusión. Y perfusión se llama a la circulación, ¿no? A la circulación que va de la sangre venosa y después del intercambio gaseoso, la sangre arterial. Entonces acá vemos una gráfica de lo que vendría a ser la difusión, ¿no? Tenemos en la difusión, por ejemplo, esta sangre venosa, ¿no? Donde la presión de oxígeno es baja, ¿no? Y llega al pulmón. En el pulmón se lleva a cabo el intercambio gaseoso y entonces ya la presión de oxígeno acá es ya de mayor, mucho mayor, ¿no? Hay partes del aparato respiratorio que se denomina espacio muerto anatómico, como son la tráquea, los bronquios principales, los bronquios secundarios, hasta los bronquiolos respiratorios, ¿no? Entonces, esta parte se denomina espacio muerto anatómico porque no se lleva a cambio el intercambio gaseoso. O sea, puede haber acá una cantidad muy grande de aire, ¿no? Con oxígeno, pero que no va a participar en el intercambio gaseoso, ¿no? También es importante que sepamos que el pulmón, a pesar de ser eh, un órgano macizo, no tiene las mismas características en todas sus regiones, ¿no? Acá ven ustedes que la presión, perdón, la presión intrapleural en la parte del ápice es menor que la presión intrapleural que se encuentra en las bases. Entonces, cuando ingresa aire, ¿a dónde va a ingresar mayor cantidad de aire? A las bases, porque tiene menor presión pleural que impida el ingreso del aire. ¿Ya? Y en cambio, en la circulación, lo que vamos a ver en la circulación es que hay mayor flujo sanguíneo a nivel de las bases que en el ápice. Hay un término también importante que es la relación ventilación-perfusión. Significa que yo debo de tener la misma cantidad de alvéolos y la misma cantidad de vasos sanguíneos. Ustedes van a ver o han visto en histología que cada alvéolo tiene su vaso sanguíneo venoso y arterial, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder garantizar que haya esta difusión de gases, ¿no? Entonces, como hay la misma cantidad, generalmente esta relación es aproximadamente de 1,2 a 0,8. Entonces, en forma práctica se toma como si fuese uno. Entonces, si yo tengo un alveolo, tengo un capilar, ¿no? Si tengo 1.000 alveolos, debo tener 1.000 capilares. ¿Para qué? Para que se mantenga esta relación ventilación-perfusión normal. Y hay una ley muy importante que se llama la ley de Fick. En la ley de Fick dice de que los gases van a pasar por una membrana y que están inversamente proporcional al espesor de la membrana. Entonces, si yo tengo un gran espesor entre el alveolo y el vaso, no me va a permitir ingresar el gas, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta ley. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que es la insuficiencia respiratoria, per se. Vamos a ver que hay una insuficiencia respiratoria de tipo 1 o hipoxémica y una insuficiencia respiratoria de tipo 2 o hipercápnica. Otra clasificación puede ser también insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica y una que es mixta, que es la insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Entonces acá tenemos un ejemplo. Acá están los valores normales, ¿ya? Y el pH está en 7,30. ¿Qué me pueden decir del pH? ¿Cómo está?
normal. No, doctora. Hemos dicho el pH es de 7,36 a 7,44 y acá encuentras Disminuido. un pH de 7,30, ¿no? Está menos de 7,36. Entonces está disminuido. ¿Cómo se dice cuando el pH está disminuido en sangre? Eso se llama acidemia. ¿Ya? Acidemia. ¿Cómo está el PCO2? ¿Está normal? Aumentado. Sí, está aumentado. Aumentado. Y yo había dicho de que un paciente puede tener insuficiencia respiratoria de tipo 2 cuando el PCO2 es mayor de, ¿cuánto dije? Mayor de 50. ¿Ya? Entonces está aumentado, ¿no? Si está aumentado, el pH está en ácido y el PCO2 es ácido, también está aumentado. ¿Qué acidosis será? ¿Respiratoria o metabólica? No se olviden de que el PCO2 representa a lo respiratorio, ¿ya? Entonces, ¿qué sería? ¿Acidosis qué? ¿Respiratoria o metabólica? ¿Otra vez? Respiratorio. Tiene que ser respiratoria, exactamente, ¿no? Entonces sería una acidosis respiratoria. ¿Cómo está la presión arterial de oxígeno? ¿Está bien? Sí, Exacto, sí está bien. ¿Y cómo está el bicarbonato? ¿Está bien? sí. Sí. Así es. Entonces yo tengo una acidosis respiratoria. La forma de compensarlo sería con el bicarbonato. Pero el bicarbonato depende del riñón y para que el riñón compense tiene que pasar varios días. Entonces, cuando yo lo encuentro normal, significa que no ha tenido tiempo para compensarlo. Entonces, eso significa que este trastorno es agudo porque el riñón no ha tenido tiempo de compensar. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de una acidosis respiratoria aguda porque no está compensada por el riñón. Pero si yo les preguntara, ese paciente que aparentemente tiene acidosis respiratoria, ¿tiene también insuficiencia respiratoria de tipo 2 por PCO2? Sí, ¿no? Porque hemos dicho, insuficiencia respiratoria de tipo 1 es cuando el oxígeno, la presión arterial de oxígeno, disminuye a menos de 60 milímetros de mercurio. Insuficiencia respiratoria de tipo 2 cuando la presión de CO2 aumenta más de 50 milímetros de mercurio y está en 55. Entonces, hay una insuficiencia respiratoria de tipo 2. Entonces, cuando yo hago el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, ya no me interesa esto de acidosis, acidemia y todo eso, ya no. ¿Por qué? Porque la insuficiencia respiratoria de tipo 2 es más grave que una acidosis respiratoria, ¿ya? Entonces, yo puedo decir, bueno, acidosis respiratoria aguda, no compensada, pero lo más grave es de que está en insuficiencia respiratoria. Ahora vamos a ver los mecanismos de la insuficiencia respiratoria. Un mecanismo es la disminución de la presión inspirada de oxígeno. ¿Qué significa? Acá tengo mi vía aérea, mi alveolo, mi vaso sanguíneo, pero lo que falta es la cantidad de oxígeno en el medio ambiente, ¿ya? Que puede ocurrir, por ejemplo, cuando un paciente está, no sé, en la altura, ¿no? Cuando está encerrado, cuando se queda, por ejemplo, no sé, lo quieren matar y lo ponen en un ataúd totalmente encerrado. Entonces está bien su pulmón, está todo bien, su aparato respiratorio, puede respirar. Lo que no hay es la cantidad suficiente de oxígeno en el medio ambiente. A eso se llama disminución de la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Entonces, a nivel del mar puedo tener una presión parcial de oxígeno de 100%, pero en los Andes baja mucho más, ¿no? Por eso es que los pacientes que están en la altura tienden a tener mayor eritrocitos, ¿no? Porque tratan de compensar esta hipoxemia. Entonces lo mismo ocurre, por ejemplo, en los pacientes encerrados, ¿no? Los que, por ejemplo,
ha habido un derrumbe en una mina y se quedan encerrados y prenden sus luces, sus velas, qué sé yo, y conforme vaya acabándose el oxígeno comienza a disminuir la llama de la vela hasta apagarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno está disminuyendo. Entonces ahí hay una disminución de la fracción inspirada de oxígeno. El oxígeno, la presión de oxígeno es la que va a disminuir. Entonces, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria tendrá? ¿Uno o dos? ¿Qué creen? Uno. Uno es oxígeno, dos es CO2. ¿Ya? Ahora vamos a ver hipoventilación alveolar. En este caso, el oxígeno está bien en la atmósfera, pero no tengo la fuerza de meter a mi alveolo. ¿Por qué? Porque de repente no tengo el sistema nervioso bien, el sistema muscular bien, el sistema, ah, qué sé yo, cualquier sistema que me impida meter el aire adentro de mi alveolo. Entonces puede ser, por ejemplo, que tenga una enfermedad neurológica como un ACV, puede ser. ¿Por qué? Porque el centro respiratorio se encuentra justamente en el sistema nervioso central, ¿no? Puede ser que de repente el paciente tenga apnea y eso produce también una hipoventilación, también. Por eso es que necesita esta máquina, ¿no? Para ventilar. Puede ser que de repente tenga una enfermedad, neuromuscular, por ejemplo, en la médula, como la polio, ¿no? O que tenga miastenia gravis, o que tenga distrofia muscular, también, ¿no? No tiene fuerzas para meter el aire. O puede ser que de repente, como en este caso, esté en el Guillain-Barré, ¿no? No tiene la fuerza muscular para poder meter el aire. Y por lo tanto necesita pues que alguien lo ayude a meter el aire, ¿no? O puede ser que de repente esté mal su sistema óseo, como si fue escoliosis, ¿no? O puede ser que de repente esté sus articulaciones costovertebrales pegadas, ¿no? O puede ser que de repente no funcione su diafragma, pero finalmente, al final, no tiene fuerzas para meter el aire. Como en la enfermedad de Duchenne, ¿no? Donde hay una destrucción muscular también. Entonces, en el caso de que un paciente no ventile, ¿se acuerdan? La ventilación está inversamente proporcional a la presión de CO2, ¿ya? CO2. Entonces, si un paciente tiene debilidad y no puede meter el aire, tiene hipoventilación. Si tiene hipoventilación, entonces va a tener insuficiencia respiratoria de tipo 2, hipercápnica, porque lo que va a aumentar es su CO2. ¿Hasta ahí está bien? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a las alteraciones de la difusión. O sea, ya tengo mi medio ambiente bien con oxígeno, tengo toda mi musculatura, mis huesos, todos mis nervios, todo como para meter el aire dentro del alveolo, pero tengo una enfermedad que incrementa mi membrana alveolo-capilar, ¿no? ¿Se acuerdan de la ley de Fick? Que decía que el gas se imposibilita meterse a la circulación porque hay un engrosamiento de esta pared, ¿no? Como por ejemplo en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, ¿no? Y entonces se aumenta esta membrana alveolo-capilar, impide que pase el oxígeno. ¿Por qué no me preocupa el CO2? Porque el CO2 tiene 20 veces más poder de difusión que el oxígeno. Entonces el CO2 sí se pasa, pero el oxígeno no puede pasar. Entonces, ¿qué tipo de insuficiencia va a tener el paciente? ¿Tipo 1 hipoxémica o tipo 2 hipercápnica? Chicos, Tipo 2. uno, doctora, si estamos hablando de oxígeno. El oxígeno no puede pasar al capilar. Entonces, cuando es dificultad para el oxígeno, es tipo 1.
Y hemos dicho de que del capilar sí puede salir el CO2 porque tiene 20 veces más poder de difusión, entonces no le pasa nada al CO2. ¿Ya? Entonces es tipo 1, hipoxémica. Y como dijimos, había ese concepto de ventilación-perfusión, ¿no? O sea, yo debo tener un capilar por cada alveolo, ¿no? Y que esa relación ventilación-perfusión más o menos va de 0,8 a 1,2, es decir, a 1. Un alveolo, un capilar. 1.000 alveolos, 1.000 capilares. Entonces, acá tenemos la representación del alveolo y acá están los capilares, ¿no? Viene capilar con sangre venosa, hace el intercambio y sale con sangre arterial. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo una obstrucción a nivel de la perfusión? O sea, la circulación está dañada. Entonces va a entrar el aire, ¿no? Pero no se va a intercambiar los gases. Entonces, este alveolo se está comportando como las vías aéreas grandes donde no se puede realizar la difusión de gases. Entonces va a aumentar mi espacio muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede intercambiar. ¿Y qué pasaría si más bien el alveolo es el dañado, pero la circulación está bien? Entonces viene la sangre venosa, no puede intercambiarse, sigue como sangre venosa y se pasa a la sangre arterial como sangre venosa. ¿Cómo se llama cuando se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial? Shunt, shunt arteriovenoso. Entonces, como les dije, puedo tener una insuficiencia respiratoria de tipo 1, hipoxémica, cuando la presión de oxígeno es menos de 60 milímetros de mercurio. Y puedo tener una insuficiencia respiratoria de tipo 2 o hipercápnica cuando la presión de CO2 sea mayor de 50 milímetros de mercurio. Hay una enfermedad muy grave que se llama distrés respiratorio agudo del adulto, ¿no? Esta enfermedad es muy, muy grave, produce una gran insuficiencia respiratoria. Puede ser por cualquier microorganismo y que finalmente hay una inflamación y esa inflamación se convierte en una fibrosis, ¿no? Como ven acá, este es un alveolo normal que tiene sus células tipo 1, tipo 2, su macrófago, sustancia surfactante, acá está su capilar, esta es su membrana alveolo-capilar normal. Entonces, cuando hay este proceso inflamatorio, lo que se va a hacer es inactivarse la sustancia surfactante y se van a colapsar los alveolos. Va a haber células de la inflamación como neutrófilos, macrófagos. Van a haber citoquinas proinflamatorias que van a ser originadas por el macrófago. Además, el neutrófilo se va a destruir y va a producir fibrina, ¿no? Va a haber coagulación, ¿no? En la sangre, coagulación. Y también va a haber sustancias, radicales libres, proteasas en el intersticio, ¿no? Entonces es una gran, gran enfermedad, que es muy mortal, ¿no? Muy bien. Lo mismo. Y finalmente vamos a hablar de un término que se llama gradiente alveolar arterial. ¿Qué significa la gradiente alveolar arterial? Significa que yo voy a restar la presión del alveolo, del oxígeno que está en el alveolo, menos la presión de la arteria, del oxígeno que está en la arteria. ¿Ya? En teoría, si yo meto el alveolo como 100 de oxígeno, en mi sangre debería haber como 100. Y eso significaría que mi pulmón está funcionando bien porque por ahí va a pasar, ¿no es cierto? No es como, o sea, esta resta tiene que ser bien baja, ¿no? Como por ejemplo acá, ¿no? De 5 a 14 milímetros de mercurio. Es lo normal. Entonces la diferencia entre el oxígeno del alveolo
y el oxígeno en la arteria debe ser así, pequeñita, de 5 a 14. Y eso significa que mi pulmón está normal. Entonces, cuando está alta, es porque el pulmón no está bien. Entonces, la gradiente alveolar arterial me dice si el pulmón está bien o no está bien. En relación a los síntomas, generalmente la hipoxemia, hace que el paciente esté intranquilo, ¿no? Yo tuve una paciente, por ejemplo, que rompía las ventanas, ¿no? Cada vez que le faltaba el oxígeno. Y al contrario, la hipercapnia es el paciente que está somnoliento, que tiende a dormirse, ¿no? Que está apotagado. Son muy diferentes sus manifestaciones clínicas. Acá tengo un ejercicio, dice, un estudio de un paciente que tiene disnea. Se observó que su presión arterial de oxígeno es de 54. ¿Con esta presión arterial de oxígeno está en insuficiencia respiratoria o no? Sí está. Hemos dicho, menos de 60 es insuficiencia respiratoria. Y su presión de anhídrido carbónico o de CO2 es de 65. También hay una insuficiencia respiratoria, tipo 2, porque hemos dicho más de 50 también es insuficiencia respiratoria de tipo 2, ¿no? Entonces un paciente puede tener ambas, insuficiencia respiratoria 1, insuficiencia respiratoria de tipo 2. Pero dice que su gradiente alveolar arterial es de 14. Acá, de 5 a 14. La resta entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno es 14. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué enfermedad puede tener el paciente? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una fibrosis pulmonar, un tromboembolismo pulmonar o una enfermedad neuromuscular. En este caso es una enfermedad neuromuscular. ¿Por qué? Porque la gradiente alveolar arterial me está diciendo que el pulmón está sano, ¿no? Entonces, si está sano, ninguna enfermedad pulmonar debe ser la respuesta. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta?